A continuación vemos un ejemplo más utilizando la técnica de transformación de fuentes. De este circuito se nos pide encontrar V en este elemento de 1 megaohm. Por lo tanto no debo de quitar este elemento, debo de mantenerlo para que al final pueda yo deducir cuánto voltaje habría en visto a esa polaridad. Veo aquí estos elementos de red en paralelo con resistencia y aquí también fuente de corriente en paralelo. Puedo aplicar la técnica de transformación de fuentes sin problema. Vamos a hacerlo. Para esta me quedaría una fuente de voltaje, así, en serie. La fuente vale 75 microamperios. El voltaje es simplemente 75 por los 4 megaohms. Me quedaría quedaría 300 aproximadamente. Sí, hay que aplicar simplemente ley de Ohm. Son 75 micro por 4 megas, lo que me daría 300. Entonces la fuente me dice que vale 300 volts. Pongo así. Esta resistencia es de 4 megas. Aquí viene otra resistencia que sale, que vale 6 megas. No afecta nada. Y luego viene otro aquí, una fuente de voltaje con esta polaridad y en serie con una resistencia. La resistencia es de 200K. 200 kilo. Después viene otra resistencia y finalmente la fuente aquí, que vale 3 voltios. Esta resistencia vale 1 megaohm. Y ahora aquí aplicando la ley de Ohm, otra vez encuentro que serían 40 microamperios, que sería 40 exponente a la menos 6 por 200 exponente a la 3. Me daría una fuente de 8 voltios. Ahí están los 8 voltios y esta resistencia es de 200K. Entonces rectificando esta parte sería 65 exponente a la menos 6, son microamperios, por 4 exponente a la 6. Me daría 300 voltios, exactamente. Entonces esta fuente de voltaje son 300 voltios. Finalmente lo que tengo es, para poder calcular, son los datos de esto, V. Como vemos es un circuito completamente en serie. Las fuentes las puedo sumar en serie, las fuentes siempre y cuando sean de voltaje. Solo hay que tener ojo con la polaridad. Vemos que esta y esta tienen una suma aditiva, pero esta es una suma sustractiva. Entonces el circuito se puede redibujar con una sola fuente que gana esta polaridad porque son 300 más 8, 308 voltios con esta polaridad, y esta polaridad contraria serían 308 menos 3, 305 voltios. Ahí está. Y lo que tengo es toda la red de resistencias que me queda. Únicamente son 4 resistencias. La de 4 megas, voy a poner simplemente los prefijos, 6 megas, aquí 200K sería 0.2 megas y 1 mega de este lado. Y donde se me pide el voltaje es en esta. Por lo tanto tengo un circuito en serie y puedo aplicar sin ningún problema un divisor de voltaje. Donde el divisor de voltaje para calcular V sería 305 voltios, que es un voltaje total, por la resistencia donde quiero calcular, que es 1 mega, sobre la suma de todas estas, 10, 11, 11.2 megas. 11.2 megas. Y lo podríamos hacer. Serían 305 voltios entre 0.2. Me daría 27.23. Entonces el voltaje en este elemento serían 27.23 voltios. Megas con megas se anularían. Y obtengo el resultado fácilmente, aplicando la técnica de transformación de fuentes. Finalmente vemos un último y tercer ejemplo para comprender mejor el tema de transformación de fuentes.
de la siguiente red, del tipo escalera. Incluso puede ser un poco más larga la red de escalera, no importa. Siempre la técnica de transformación de fuentes me ayuda a reducir esta red. Se nos pide encontrar IX sobre el elemento más alejado de la red con respecto a la fuente. Aquí está mi fuente y el más alejado es esta resistencia de 1 ohm. Se me pide encontrar IX y voy a utilizar la técnica de transformación de fuentes para ver cómo podemos reducir todo el circuito. Empiezo, aquí tengo la primera reducción, ¿sí? Fuente de voltaje en serie con resistencia, me va a dar fuente de corriente en paralelo con esta resistencia. La fuente de corriente sería 12 volts entre 3 ohms, 4 amperios. La resistencia valdría 3 ohms. Lo que sigue es este punto, donde viene una resistencia de 6 ohms. Luego otra vez esta, 7, y aquí finalmente la última resistencia de 1 ohm. Estas dos están en paralelo y por lo tanto puedo reducir el circuito a una sola resistencia equivalente entre estas dos. El paralelo de 6 con 3 sería 3 por 6, 18, entre la suma, que es 9, me daría 2 ohms. Luego viene esta de aquí, 7 ohms, y finalmente esta de aquí, 1 ohm. La que me interesa es la de 1. Ahora tengo una red equivalente de fuente de corriente en paralelo. Si aplico otra transformación, tendría que llegar a esto, donde la fuente de voltaje sería 4 amperios por 2 ohms. Esto me daría 8 volts. La resistencia vale 2 ohms. Este de aquí vale 7 ohms. Y esta resistencia vale 1 ohm. Y vemos que de aquí ya puedo establecer cuánto vale la corriente. Si quiero hacer algún cálculo, podría hacerlo rápidamente, ¿sí? Con una ley de Ohm muy sencilla. Si no, puedo seguir haciendo lo que he estado efectuando. Estas dos como se encuentran en serie. Entonces 2 y 7 me daría una de 9. Voy a ponerlo aquí. Más o menos 8 voltios. Y ahí tengo en serie una de 9 ohms. Como se dan cuenta, no estoy tocando la resistencia de 1 ohm, ya que es la que me interesa. Entonces, de aquí tengo en serie y puedo transformarlo a una fuente de corriente en paralelo con esta resistencia de 9 ohms y esta de aquí 1 ohm. Entonces serían 8 volts entre 9 ohms, me daría un aproximado de 0.888888, o lo que sería más fácil de ver como 8 novenos de amperio. Es muy fácil ver esta parte así, mejor en fracciones ya sabemos que es más exacto. Y de aquí también puedo calcular cuánto vale la IX con un divisor de corriente. Vamos a hacerlo por los dos métodos. Una, teniendo ya aquí la solución, y otra, adentrándome un poquito más en la transformación, brincándome 2 pasos más y llegando a este circuito equivalente. Los dos me tienen que dar exactamente lo mismo. IX serían 8 voltios entre la suma de las resistencias, que serían 1, 7, 8 y 2, 10 ohms. Entonces mi corriente IX sería de 0.8 amperios. Ahí lo tengo. Vamos a ver si me da lo mismo con un divisor de corriente. Aquí, efectuando el divisor, me daría corriente total 8 novenos de amperio por resistencia, no esta, sino la otra, 9 ohms, sobre la suma de ambas, 9 y 1, 10. Novena y novena se hace 1 y me queda 8 entre 10, lo cual con seguridad nos da 0.8 amperios. Y vemos que también funciona de esa forma. Entonces ya vimos cómo efectuar la transformación de fuentes y hay que dominar esta técnica para tener una mayor eficiencia, sobre todo cuando se quiere pasar del teorema de Thevenin al teorema de Norton o viceversa.